¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si no me conoces, soy la doctora Rebeca Muñoz, soy doctora en medicina, cardióloga y soy especialista en arritmias. Y hoy vengo a explicarte qué es lo que dicen las guías de práctica clínica, que son, digamos que nuestra Biblia para los cardiólogos, los protocolos que seguimos y donde se aglutina toda la evidencia científica y digamos que es el paso a paso que debemos seguir los cardiólogos para abordar, en este caso, la fibrilación auricular de forma adecuada. Así que vengo a contarte qué es lo que dice este protocolo oficial, estas guías de práctica clínica sobre cómo debemos manejar tu arritmia, en este caso, la fibrilación auricular. Y es que esto no es una opinión, es que estas guías las hacen expertos que se reúnen y que revisan todos los estudios, toda la evidencia científica actual y que cada ciertos años se va actualizando. Y nos regimos todos los cardiólogos de Europa para tratar en este caso la fibrilación auricular. Así que no es mi opinión en ningún caso, sino que te voy a explicar de forma sencilla este documento oficial por el que se rige tu cardiólogo. Pero vamos a ver todo eso que normalmente no nos da tiempo a explicarte en la consulta. Y es que el protocolo de la fibrilación auricular, de hecho se llama AF, Atrial Fibrillation en inglés, CARE, porque tiene 4 letras, digamos que 4 patas, como si fuera una mesa. La C es la primera letra y es la más importante porque hablamos de comorbilidad. Cuando los médicos hablamos de comorbilidad, hablamos de todos esos factores, todas esas entidades que ocurren alrededor de la patología que estamos tratando en ese caso. En este caso, tu arritmia, tu fibrilación auricular. Y es que la fibrilación auricular tienes que entender que no es la causa de todos tus males, es la consecuencia a nivel del corazón de otros varios, generalmente varios asociados desencadenantes. Por lo tanto, tenemos que empezar, y así nos lo dicen las guías, y además con muy alto nivel de evidencia, identificando estas comorbilidades y tratándolas. ¿Cuáles son? El sueño, el peso, la tensión, tu dieta, el azúcar, la apnea. Esto es lo primero y por aquí debemos empezar y esto es lo que te voy a desgranar en este vídeo, todos esos pasos que debes ir siguiendo para conseguir controlar tu arritmia. El siguiente paso, una vez que tenemos estos factores identificados y los estamos trabajando, porque además estos factores también influyen en lo que te voy a contar a continuación, que es la anticoagulación, es decir, prevenir el riesgo de que se formen trombos dentro del corazón que te puedan producir un ictus. El riesgo de ictus está íntegramente relacionado con estas comorbilidades que te contaba antes. Por lo tanto, abordarlas es fundamental. Ya en el tercer paso llegamos al ritmo, al control del ritmo. Es decir, el usar pastillas, medicación, la cardioversión, la ablación si toca. Pero primero teníamos que haber tratado las comorbilidades y haber valorado si necesitas anticoagulación. Y luego, fundamental, un seguimiento periódico. Si ya has tenido una fibrilación auricular, está claro que tienes esa predisposición y el seguimiento no debe acabar en la primera visita, sino que debe ser estrecho y no solo mirando el electro, sino todo lo que te voy a contar a continuación. Me voy a poner por aquí abajo. La C, esa C de CARE, es un mapa completo, no puede ser solo un consejo de 30 segundos, que es lo que solemos pecar en la consulta, de decirte tienes que bajar de peso, tienes que empezar a hacer ejercicio, tienes que comer bien. Vale, pero ¿y cómo hago todo esto? Y además lo hago de forma dirigida para mejorar esa fibrilación auricular. Fíjate que la toma de decisiones, ya nos lo dice en las guías, tiene que ser compartida. Aquí tiene que haber una relación bidireccional y estar todo el rato médico y paciente dándose un intercambio de feedback para que el paciente esté en el centro y podamos ayudarle, incluso varios profesionales, a hacer ese cambio de hábitos con objetivos alcanzables, con cambios que podamos sostener a largo plazo, porque esto ya es una patología crónica. La FA no aparece una vez
y luego ya desaparece el riesgo, sino que ya es ese punto de inflexión en el que tienes que cambiar tu vida, centrándote en los factores de riesgo y además debemos proporcionar información sin sobrecargar, debemos hacer un trabajo de educación, tienes que formarte también en tu patología, tienes que entenderla, entender qué debes hacer si tienes una crisis, por qué estás teniendo tu fibrilación auricular, cuáles son esos desencadenantes, y ese es un trabajo fundamental que no nos da tiempo a hacer en una consulta de 15 minutos. ¿Cuáles son estos objetivos, estas comorbilidades que tenemos que tratar? Primero nos dice que hay que manejarlas de forma integral, de forma global, todo en uno. No podemos manejar solo la tensión, decir que está bien, o manejar solo la diabetes con pastillas, sino que tenemos que hacer un plan que englobe todas estas comorbilidades, todos estos desencadenantes para realmente poder tratar la fibrilación auricular e incluso revertirla. Tenemos que conseguir una tensión arterial que esté por debajo de 13,8. En caso de que haya insuficiencia cardíaca tenemos que tratarla. Hay que tener un control glucémico eficaz, es decir, tenemos que tener una dieta que nos permita tener una estabilidad glucémica y metabólica, y esto solo se consigue con un plan nutricional dirigido y además dirigido hacia la propia fibrilación auricular, porque hay dietas como por ejemplo algunos tipos de ayuno o algunos tipos de dietas muy restrictivas que pueden todavía producirte mayor fibrilación auricular. Entrar en un programa de pérdida de peso en caso de que haya sobrepeso o obesidad y perder más de un 10% de peso. Fíjate que todo esto que te estoy nombrando está en verde. Esto significa que tiene una evidencia científica clase 1, el mayor grado de evidencia científica respaldada por los estudios científicos más complejos, es decir, que esto es indiscutible. Esto es realmente lo que va a mover la aguja sobre tu fibrilación auricular y no que te hagan una ablación o no. Tratar la apnea del sueño, fíjate que aquí tenemos un poco menos de nivel de evidencia, pero sigue habiendo evidencia. Entrar en un programa de ejercicios personalizado para realizar actividad moderada / vigorosa. Es decir, no nos vale con salir a caminar. Hay que hacer ejercicio de fuerza. La construcción del músculo es lo que te va a dar esa estabilidad metabólica que va a ayudar a tu fibrilación auricular. Y fíjate que es muy difícil que hagas esto solo si no tienes el conocimiento. Idealmente lo debe hacer un profesional que esté formado en rehabilitación cardíaca y que conozca cómo se debe trabajar un corazón que ya ha sufrido una fibrilación auricular y que tiene probablemente otros desencadenantes y otras comorbilidades. Y por supuesto, reducir el consumo de alcohol, ni esto de 3 unidades de bebida, 0 es la dosis que yo te recomiendo. Así que, de nuevo, entramos en cada uno de esos desencadenantes. La tensión arterial no puede ser vigila solo tu tensión. Esto debe ser un número concreto que se debe perseguir, el estar por debajo de 13,8 de forma activa, incluso si hiciera falta con fármacos, pero como ya te comento, abordando esta pérdida de peso, este programa de ejercicios, el programa nutricional, generalmente facilitamos también que se normalice la tensión arterial. Control glucémico, o sea, la alimentación no puede ser un consejo ni puede ser algo aparte del tratamiento. La nutrición es el tratamiento en sí y además es lo que nos va a ayudar tanto a la pérdida de peso, a la estabilidad metabólica, al control de la tensión, a la mejoría de la apnea del sueño, a la mejoría del perfil glucémico, a la resistencia a la insulina, a la inflamación, etcétera, etcétera, etcétera. No puede ser una dieta generalista, no puede ser, te doy esta fotocopia. Tiene que ser una dieta personalizada y que trate la arritmia desde la raíz, desde dentro de la célula cardíaca. Y esto solo se consigue haciéndolo de forma dirigida y personalizada. Pérdida de peso sostenida. Entrar en un programa de pérdida de peso, pero no es adelgazar ni a lo bruto a intentar perder muchísimo peso en poco tiempo, sino que tiene que ser una pérdida de peso progresiva y sostenida en el tiempo.
Aquí podríamos hablar de fármacos, pero me lo reservo para otro vídeo. No puede ser una recomendación genérica, no puede ser esa presión cada vez que te subes en la pesa, tiene que ser un cambio de hábitos sostenible a largo plazo. Programa específico de ejercicio. Esto también es probablemente lo que más mueva la aguja junto con la nutrición y lo que va a arrastrar con el resto de desencadenantes. Pero no nos olvidemos que hemos tenido una arritmia que además también aparece en deportistas y en gente que se sobrecarga muchísimo a nivel eléctrico y que también tiene que ver mucho con la estabilidad del sistema nervioso. Por lo tanto, este programa de ejercicios no puede ser tampoco una tabla de ejercicio para todo el mundo, ni puede ser solo sal a caminar y levanta pesas de 2 kilos. Tiene que ser un programa exigente, pero adaptado a tus objetivos y pautado por profesionales que conozcan el funcionamiento del corazón y que tengan conocimientos de rehabilitación cardíaca. Manejo de la apnea del sueño, como te comentaba, esto al final es una de las comorbilidades que más se pasa por alto, que más se nos olvida y que realmente tiene muchísimo impacto en cómo el corazón mantiene su ritmo por la noche, en cómo se controla la tensión arterial, en cómo se controla la glucemia y que también mueve mucho la aguja. Lo bueno es que con todo lo que te he comentado que podemos trabajar, también se mejora la apnea del sueño. Y aunque no salga específicamente en las guías y no tenga una casilla propia, al final atraviesa todas las anteriores, que es la regulación del sistema nervioso autonómico, de ese sistema nervioso inconsciente. Porque al final influye sobre el estrés, sobre el sueño, la respiración y, por supuesto, el ritmo cardíaco es un mandado del sistema nervioso y comparten el mismo sistema de control. Por eso también hay que trabajarlo como un hilo conductor. Así que no puede ser un punto aislado de la lista, sino que tiene que ser, digamos, esto que una a todas las demás, a todos los demás desencadenantes y también debe trabajarse de forma transversal. Y otra cosa que también pasamos mucho por alto en la consulta es la educación. Como paciente, como persona que ha tenido una fibrilación o como familiar de alguien que ha tenido una fibrilación, debes conocer qué es la fibrilación auricular. Debes saber por qué específicamente a ti te ha ocurrido y cuáles son esas cosas que debes trabajar específicamente y por qué las debes trabajar. No debe ser seguir a ciegas un plan, sino que entiendas el por qué, porque así te vas a comprometer con ese plan y vas a entender por qué estás mejorando y además vas a saber identificar cuáles son, pues digamos, esos resultados que estás empezando a ver y eso te va a permitir estar más motivado y tener más resultados. Pero para eso tienes que entender también el proceso. Así que esta parte del protocolo, que muchas veces nos la saltamos y simplemente caemos en el paternalismo de haz esto, esto y esto, necesitas entender por qué. Necesitas entenderlo para ver tú mismo los resultados y no hacerlo de forma ciega, sino hacerlo porque entiendes que realmente es lo que te ayuda. Así que te pongo por aquí de nuevo todo lo que es este algoritmo, todo lo que tenemos que tratar. Fíjate todo el verde que hay aquí antes de llegar a los fármacos, el bisoprolol, el apocar, la miodarona, la cardioversión o el chispazo o los distintos tipos de ablación. Fíjate en el orden, la C va antes que la A y la A va antes que la R. O sea que primero, antes de preocuparte en si te suben, te bajan la medicación, en si te hacen o no la ablación, esto solo será un parche si no trabajas estos 7 puntos. Como te decía, esto no es mi opinión, es literalmente la guía de práctica clínica que deben seguir todos los cardiólogos. Así que esto que te cuento no sustituye obviamente a tu cardiólogo, pero al final en una consulta de 10 minutos no nos da tiempo a explicarte todo esto ya que lo entiendas y tampoco nos da tiempo de hacer esa evaluación más integral, a identificar de forma precisa todos esos desencadenantes y a ofrecerte un trabajo integral en forma de protocolo con seguimiento estrecho en el que tú tengas de forma personalizada tu plan nutricional, tu plan de ejercicio físico, tu regulación del sistema nervioso, tu educación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nosotros lo trabajamos en nuestro programa Ritmo, en el que todo el equipo multidisciplinar con psicóloga, fisioterapeuta de rehabilitación cardíaca,
coach, cardióloga en este caso, más la plataforma educativa. Te hacemos todo este plan para abordar todos estos puntos, además de, en caso de que pues tengas ya medicación pautada por tu cardiólogo, tengas otras comorbilidades, las abordamos de forma integral. Incluso si te han propuesto realizarte una ablación, te preparamos también para esa ablación y te ayudamos en la recuperación. Así que si te ha encajado y crees que este enfoque que te he contado encaja contigo y quieres que empecemos a trabajar juntos todo este abordaje mucho más integral de tu fibrilación auricular y tocar todos los puntos que aparecen en la guía de práctica clínica, te dejo aquí enlace de valoración por mi equipo para que nos cuentes tu caso, te contemos cómo trabajamos y veas si realmente te encaja nuestro protocolo. Así que te lo dejo aquí en la descripción. Puedes agendar con el equipo para que conozcamos mejor tu caso y veamos que realmente te podemos ayudar y espero verte dentro. Así que nada, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.